Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir a los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor, por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. ¿Por qué el sacerdote, siendo un hombre de Dios, queda mudo, no puede hablar? Y vamos a encontrar por qué la Virgen María también se le apareció un ángel y por qué ella no quedó muda. Vamos a ver. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Por qué? Hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren por qué. Aquí viene el por qué. Atención. Por cuanto no creíste mis palabras. ¡Ah, bárbaro! ¿Por qué quedó mudo? Porque no creyó en la palabra de Dios, que le fue enviado por medio del ángel. Y por eso quedará mudo, por no creer en la palabra de Dios. Repítalo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hoy la Sagrada Escritura dice que usted puede ser una persona muy de Dios. ¿Quién era Zacarías? Un hombre muy de Dios, era un sacerdote y era justo a los ojos de Dios. Pero por el hecho, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el error?
el no haber creído en la palabra y quedó mudo. ¿Quién de ustedes quiere quedar mudo? Ninguno. Pues dice la Biblia, si no quieres quedar mudo, cree en la palabra. Y por muchos no creer en la palabra, quedan mudos. Ahora miren la actitud de la Virgen María. Lucas 1:38. Pero escuche la reacción de la Virgen María ante las palabras del ángel. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Creyó en la palabra. El versículo 45 lo expresa de esta manera, el 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho en parte del Señor. Entonces aquel no fue bienaventurado, aquel quedó mudo por no haber creído en la palabra. Pero ahora María, ella sí cree en la palabra. Y es bienaventurada tú porque has creído que se cumplirá todo lo que el Señor le ha dicho. Hermanos, que el Evangelio de Dios hoy nos dice, a usted y a mí, ¿han decidido creer en mi palabra? Serán bienaventurados como la Virgen María, que fue capaz de decir, no entiendo nada, pero hágase en mí según tu palabra. Pero también dice que el que no escuche la palabra y no crea en la palabra, quedará mudo como Zacarías, un hombre muy de Dios. Pero ¿no es eso lo que estamos viendo en medio del mundo? ¿Es que no hay cristianos en el mundo? ¿Es que no hay sacerdotes en el mundo? ¿Es que no hay obispos en el mundo? Sí los hay. ¿Y por qué se callan? ¿Por qué están mudos? ¿Por qué no son capaces de decirle al pueblo sus pecados? ¿Y por qué no son capaces de levantar la voz como los profetas del Antiguo Testamento, como los santos en el Nuevo Testamento, para decirle al pueblo la verdad, para denunciar las cosas malas que hay en el mundo? Porque han quedado mudos, porque no han creído en la palabra. ¿Por qué ustedes no son capaces de educar a sus hijos por los caminos del Señor? ¿Por qué no son capaces de predicarle a sus hijos la palabra de Dios? ¿Por qué no son capaces de orientar con la palabra de Dios a su familia, a sus amigos, a su esposa, a su esposo? ¿Por qué no es capaz de animarle con la palabra de Dios? Porque ha quedado mudo, porque has quedado muda. ¿Por qué ha quedado mudo? Porque no crees en la palabra de Dios y estás mudo, muy de Dios, pero no eres capaz de decirle a las personas que se equivocan, a las personas que están por mal camino, no eres capaz de abrir la boca y decirle, eso no se hace, te callas, te da miedo. ¿Por qué no eres capaz ni siquiera, por ejemplo, a lo mejor cuando viene la novena, siquiera de rezar el rosario? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué no eres capaz de hablar en público cuando se trata de las cosas de Dios? Porque quedas mudo por no creer en la palabra. Hay un problema. La Biblia dice, hay un problema. El que no cree en la palabra se queda mudo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces hay gente que se molesta cuando yo predico? Incluso hay gente que no viene a misa porque no le gusta que le predique. Pero yo no me puedo quedar mudo. ¿No se da cuenta que les digo a los políticos, les digo a los protestantes, les digo a los curas, a los obispos, a los laicos, a todos les digo las cosas con claridad? Unos se molestan, otros me mientan la madre, otros no vienen a misa, otros no les gusta escucharme, otros me escuchan y me maldicen. Pero a mí qué me importa, no quiero quedar mudo, tengo que decir la verdad, alguien la tiene que decir. ¿Y por qué nadie dice nada cuando ahorita, por ejemplo, nos quieren imponer la ley del aborto? Nadie dice nada, todo el mundo callado. A los políticos de turno de aquel tiempo que era el rey Herodes y decirle sus errores, como tenían el poder y tenían las armas, le quitaron la cabeza. No puedo callarme, tengo que mostrar la palabra de Dios al mundo. Hoy está de moda el matar a los niños en el vientre. Y yo no entiendo cómo haya cristianos que apoyen el aborto. Eso no se entiende.
Cuando la Biblia presenta en varios textos que ya un niño desde el vientre de la madre ha sido elegido por Dios. Mire, por ejemplo, San Lucas capítulo 1, versículo 15, habla el Evangelio de hoy de que San Juan el Bautista, ¿desde cuándo fue consagrado por Dios? ¿Desde cuándo era importante para Dios? ¿Desde cuándo tenía valor como persona y tenía el Espíritu de Dios? ¿Desde cuándo? Vamos a escucharlo. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Bueno, será grande, cuando esté grande. Pero ahora veamos cuando estaba niño en el vientre de la madre. Y se llenará del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Escucharon otra vez? Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Vean cómo una mujer que mate a su hijo en el vientre está asesinando a un hijo de Dios, a un ser que Dios quiso crear y formó, y ya tiene el espíritu que Dios le dio. Es una persona, es valiosa, desde el vientre de su madre. Pero aquellos que no creen en la palabra quedan mudos ante los doctores que dicen, si no ha nacido, si está en el vientre de la madre, se puede matar, se puede asesinar. ¿Y dónde están los cristianos? Nombran cristianos y dicen, soy cristiano, y se llenan con el título de cristiano, pero no practican el cristianismo. ¿Se acuerda cuando la mamá de Sansón quedó embarazada siendo estéril? Y dice, será consagrado al Señor desde el vientre de la madre. ¿Se acuerda Jeremías capítulo 1, versículo 5? Este profeta sí lo vamos a leer. Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Y qué dice Jeremías 1, 5? Ustedes lo van a oír. ¿Qué dice? Lo mismo que dice San Lucas de Juan el Bautista, que fue consagrado desde el vientre de la madre. Lo mismo que dice Jueces 13, 2 en adelante, donde habla de la madre de Sansón cuando el ángel se le aparece y le dice, y este niño será consagrado desde el vientre de la madre. ¿Quién era Sansón? Un hombre que liberó al pueblo de los filisteos. ¿Quién era Jeremías? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que te formase en el vientre de la madre, ya yo te conocía, dice el Señor. Antes de que nacieras, antes de estuvieras en el vientre de la madre. Ya a San Juan Bautista, desde el vientre de la madre. A este Sansón, desde el vientre de la madre. A San Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 15. A San Pablo, desde el vientre de la madre. Entonces, mujeres, ¿por qué no creer en la palabra de Dios? Entonces, cristianos del mundo entero que están haciendo leyes y que están al lado de los que hacen leyes, pero que se callan y no abren la boca. Pregunto, ¿por qué están mudos? Porque como Zacarías, muy de Dios, no quieren oír, no quieren obedecer y no creen en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre me apartó Dios. ¿Y qué tal que la mamá de San Pablo hubiese abortado? ¿Qué tal que la mamá de Juan el Bautista hubiese abortado? ¿Qué tal que la mamá de Jeremías hubiese abortado? ¿Qué tal que la mamá de Sansón hubiese abortado? ¿Y por qué la Biblia presenta que desde el vientre de la madre Dios los eligió? Y usted puede decir, pero es que Dios eligió a unos desde el vientre de la madre. Eso fue a Sansón, eso fue a Jeremías, eso fue a San Juan Bautista, eso fue a San Pablo. Pero ese hijo de esa pobre mujer que fue violada, ¿qué lo va a elegir Dios desde el vientre de la madre? Pero ese hijo de esa mujer que aparenta ser medio loca, o esa mujer que no tiene plata para llevar al niño adelante, es pobre, ¿qué lo va a elegir Dios ahí? Mire lo que dice Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante.
Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice que no solamente a San Pablo, no solamente a San Juan Bautista, no solamente a Jeremías, no solamente al otro, a Sansón, sino a ustedes, a mí y a los niños que todavía no han nacido y en este momento están en el vientre de la madre. Oye, ¿a qué hemos llegado en el mundo? Hemos llegado que hay madres que se prestan para que el día del diablo asesinen a su hijo en el vientre de la madre. ¿A dónde llegamos? Cuando Dios dice otra cosa, pero el mundo no quiere oír la palabra del Señor. Hoy no podemos dejar de oírla, tenemos que escucharla y tenemos que practicarla. Porque Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante nos viene a presentar cómo Dios te ha elegido, me ha elegido y ha elegido a todos los niños que están en el vientre de su madre, incluso desde antes de estar en el vientre de la madre. Eso está en el Nuevo Testamento, por aquí ya al final. En el vientre de la madre, antes del vientre de la madre, incluso ya Dios lo ha elegido. Desde antes de la creación del mundo. San Pablo va más allá, en Efesios. Desde antes de la creación del mundo, ya Dios te ha elegido. Ya Dios nos ha elegido. Oye, hermano Juan. Porque Dios piensa en ti, piensa en mí, pero no solamente en nosotros. Los que hacen las leyes se olvidan que ese Dios que pensó en ese niño que está en el vientre de la madre, también pensó en ellos. ¿Qué tal que la madre de los que están haciendo las leyes hoy día para permitir el aborto los hubiese asesinado en el vientre de la madre? Pues hasta mejor hubiese sido, ¿no? No estuvieran hoy aprobando la ley de aborto. Porque esos que hoy aprueban la ley del aborto rodaron con suerte que cuando ellos estaban en la barriga de la madre no había la ley del aborto. Si no, se hubiesen muerto también. ¿Pero por qué? Porque no escucharon la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios, Efesios 1, 3 en adelante? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La explosión de alegría y gozo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Señor. ¿Por qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo, no dice a uno solo, a Juan Bautista, a San Pablo solamente, no. Nos bendijo a todos. ¿De qué manera? ¿Desde cuándo? Atención, por favor. A todos, nos bendijo a todos. ¿Desde dónde nos bendijo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Ah, bárbaro! ¿Desde cuándo Dios nos bendijo? ¿Desde cuándo Dios nos eligió? A ti, a mí, a los que hoy están aprobando las leyes del aborto y a los niños que no han nacido. ¿Desde cuándo? ¿Desde la primera semana que está en el vientre? ¿Desde la segunda semana que está en el vientre? ¿Después de los 8 semanas de estar en el vientre? ¿O después de los 8 meses de estar en el vientre? ¿Desde cuándo lo eligió? ¿Otra vez? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Ah, bárbaro! No solamente desde el primer día que la madre quedó embarazada. No desde el primer día de la gestación, desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Cuando está en el vientre, para que fuera simplemente un bicho raro ahí, un ser sin vida, un ser no importante, para que fuera como un tumor o como cualquier cosa. ¿Para qué? Pongan cuidado, desde el vientre de la madre ya Dios ha pensado en la persona como alguien importante. Escuche. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya desde antes de la creación del mundo nos eligió a cada uno de nosotros para que fuéramos santos. Entonces, ¿a quién está matando la madre en el vientre? A un hijo santo. A un santo de Dios. Sigue. No solamente a un santo de Dios, escuche. En el amor, habiéndonos predestinado
no importa que tenga 8 meses de embarazo, no importa que tenga 3 semanas, 1 semana, 1 día de engendrado, no importa, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces se está matando a un hijo de Dios, a un ser importantísimo. Por eso la madre se convierte en llorona, gritona, la llorona. ¿Y qué dice las leyendas del llano? Que la llorona, aquella mujer que asesina vilmente a su hijo en el vientre. Porque está matando a un ser que Dios desde antes de la creación del mundo ya había pensado en él y lo formó en el vientre. Hizo uno de los milagros más grandes. De la nada, pácata. Lo llama a la existencia y dice, confío en esta persona, lo pongo en el vientre de esta persona. Y la madre asesina dice, no lo quiero, lo mato. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios? ¿Puede llamarse cristiana? ¿Realmente una madre asesina no se puede llamar cristiana? Pregunto, madres, pregunto, ¿sería capaz de matar a su hijo que tiene 15 años? ¿Sería capaz de agarrar un cuchillo y descuartizarlo? ¿Sería capaz de autorizar a un doctor para que agarre a su hijo que tiene 15 años y lo descuartice delante suyo sin que usted haga nada? Pregunto. Ah, no, padre, pero tiene 15 años. Ok, perfecto. ¿Sería capaz de agarrar a su hijo que tiene 5 años, pues no 15, 5, y descuartizarlo? ¿Sería capaz de autorizar a un doctor para que agarre a su hijo con 5 años y lo descuartice? Ah, no, padre, 5 años no. Está bien, está bien. 5 días de nacido. ¿Sería capaz de agarrar al niño 5 días de nacido y descuartizarlo? ¿O darle permiso al doctor para que descuartice delante suyo a su hijo de 5 días de nacido? Pues ese mismo hijo de 15, o de 5, o de 5 días, es tan hijo cuando tiene 5 días de engendrado, o 5 meses de engendrado, es tan hijo como el de 15, que si usted no lo mata, llegará a tener 15, o llegará a tener 5 años. Pero usted no lo está matando de 15, no lo está matando de 5, no lo está matando de 5 días, lo está matando de 5 meses, lo está matando de 5 semanas, lo está matando de 5 días de nacido. De toda manera es su hijo y lo está asesinando. Él es asesina. Y ese doctor es un asesino. ¿Los hombres le dan permiso? Oh, sí, los hombres le dan permiso. ¿Dios le da permiso? No. ¿Qué dice el mandamiento? No matarás. ¿Se va a encontrar con Dios? Sí. ¿Le va a entregar cuentas a Dios? Sí. Pero el mundo de hoy está mudo. Parece que no ven. Parece que nadie habla. Todo el mundo se calla. Pues no me puedo callar. Hoy la palabra de Dios nos dice que Juan era importante desde el vientre de la madre. Para decirnos que todos nosotros somos importantes desde el vientre de la madre. Ahora vean ustedes, ¿y cómo fue que Juan el Bautista vino al mundo si la mujer era estéril, si el hombre era estéril? San Lucas capítulo 1, a ver si es del versículo 9. Viene a decir cómo fue el cuento, cómo fue que pasó. Eran estériles. ¿Y cómo pasó? ¿Qué dice el 9? Conforme a la costumbre. Escuche. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Escuche, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Orando, orando. ¿Qué estaba haciendo el sacerdote? Orando. ¿Y dónde entró a orar? En el santuario, en el lugar santísimo. Llegó y se puso a orar. Y el versículo 13, ¿qué le dice el ángel? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué estaba haciendo en el santuario?
orando en el Santísimo. ¿Y qué le dijo el ángel? No temas, tu oración fue escuchada. Uy, qué bonito, ¿no? ¿Qué fue lo que fue escuchado? Que él no podía engendrar. La mujer era estéril, ya eran de avanzada edad, era imposible tener hijos. Pero él en oración le pidió a Dios. Y dice la Biblia que Dios escuchó la oración porque él estaba orando en el santuario, en el lugar santísimo. Ah, bárbaro.